De Manolito a Manu. Autobiografía de Manuel Peñarroya. Quinta parte. En esta quinta parte hablaré traslado de mis padres a los Pirineos y los numerosos conflictos que surgieron dentro de la SP. En enero de 1972 fui clasificado por el Ministerio de Desarrollo Industrial y Científico en la asignación de defensa colectiva dentro de la SP. Esta clasificación supuso que ante una decisión del gobierno por riesgos de guerra o otro tipo de riesgos como atentados, etc., se me obligaba a incorporarme a mi trabajo sin demora con prohibición de salir del establecimiento, sin autorización previa de la administración. Para alguien como yo, que no había sido retenido en el Servicio Nacional, fue una grande sorpresa. En el mes de febrero compré nuestro primer coche. Era un modelo utilitario Opel Ascona, que había elegido precisamente porque permitía transportar con facilidad el cochecito del bebé. La primavera siguiente, bajo el liderazgo del señor Jean-Pierre Canzano, un apasionado y ex líder de la época de la SPR, la Asociación Deportiva de la SP, organizó un torneo de tenis de mesa reservado para los empleados de la empresa. Personalmente, nunca había practicado ese deporte. La única vez que sostuve una raqueta de tenis de mesa en la mano fue en junio de 1967 frente a una de las mesas dispuestas en el primer piso del Café des Arts de Burdeos, el día que creamos la sección sindical CFDT en las NEGMA. En este torneo interno había llegado a cuartos de final y me había metido en el juego. Así que decidí dejar el rugby, que era demasiado complicado para mí por mi vista. Me inscribí en la sección de tenis de mesa de la SSP. Como resultado, la SSP había contratado un equipo adicional en la cuarta división, entre paréntesis, el escalón más bajo del campeonato corporativo de tenis de mesa en Viena. Estaba jugando con un colega de la oficina, Alain Hainaut, que ya era un buen practicante y había traído a mi cuñado Jean-Pierre con nosotros en la aventura. Durante los primeros partidos de ida habíamos conseguido 2 o 3 5-0 mordaces. Pero con Jean-Pierre, que era bastante hábil, y yo habíamos entrenado con mucha regularidad, tanto que durante la fase de vuelta habíamos ganado todos nuestros partidos y al final logramos ganar el título de campeones de la división. Mis padres se habían jubilado recientemente y decidieron mudarse a Bearn, no lejos de la familia de mi madre y de mi tío Domingo. Habían encontrado en Miropex, en el número 14 de la carretera de Pau, una bonita y amplia casa para reformar, y además una parcela de 300 metros cuadrados y un pajar de 100 metros cuadrados contiguo a la casa. Mucho hicimos por las vacaciones de verano. En primer lugar, el transporte de los muebles y otros objetos, para lo que había contratado una camioneta del comité de estabilizamiento. Y habíamos hecho 3 o 4 viajes de Burdeos a Miropex, ida y vuelta en los 3 días de la fin de semana. Estaba lloviendo y no era muy agradable conducir. Además, tuvimos algunos problemas. Al cruzar un charco de agua en la carretera, el motor se había parado en seco. Fue en una larga línea recta entre Saint-Agnet y Sarron en las Landas. Con mi padre nos miramos porque la mecánica automóvil no era nuestro punto fuerte. Levantamos el capó e intentamos limpiar algunas partes del motor. Después de varios intentos de reiniciar sin dejar de tener cuidado de no ahogar el motor, el sol regresó y sin duda ayudando a secar las partes afectadas y el vehículo se volvió a funcionar. ¡Uf! Una vez que se instalaron los muebles, había mucho trabajo por hacer y mi padre se puso manos a la obra.
Salimos con Edith y nuestro hijo Richard para pasar unas vacaciones de verano laborales con mis padres en Miropex. La casa era el estilo bearnés, constaba de 2 grandes habitaciones en cada nivel, en la planta baja y en el primer piso, y en el segundo piso que se estaba situado debajo del ático, donde se podía mover de pie. Todas estas habitaciones estaban separadas por una magnífica escalera central. Sobre la base de mi experiencia adquirida con las obras de nuestra casa en la calle del Bosque de Burdeos, mi primer trabajo fue rehacer completamente la electricidad. Había luchado un buen día para intentar ir y venir con un interruptor de iluminación en cada uno de los 3 niveles de las escaleras. No dormí bien, y una noche encontré la solución. Me levanté para sentarme en la mesa del comedor y había dibujado en una hoja de papel antes de volver a la cama. Mi padre había decidido hacer un baño en la planta baja y unos aseos en la planta superior. Entre paréntesis, los aseos originales estaban afuera en la parte trasera del jardín. Después de haber construido los tabiques y las puertas de estas habitaciones auxiliares, había que instalar todo, pero antes, por supuesto, era necesario adquirir el equipo, entre paréntesis, bañera, calentador de agua, bidet, inodoro, tubos de cobre, tubos de PVC, grifos, etc. Con mi padre fuimos a poco en la camioneta alquilada a hacer nuestras compras en una tienda especializada. Allí presenté mi tarjeta de la SP, por si acaso, y obtuvimos una reducción de 25% del total de la factura. Solo faltaba el trabajo de plomería, y ahí es donde se me ocurrió el conocimiento que había adquirido con el cuñado de Jean-Pierre, André François, durante la instalación del baño, sanitarios y calefacción realizada en nuestra casa de la calle del Bosque. Fueron decisivos. Esto nos permitió llegar al final sin fallas. Hay que decir que había traído todo el equipo para el pequeño fontanero, perfecto. La única dificultad, y no la menor, que encontramos fue la perforación de un muro de 60 centímetros de espesor en piedras locales, es decir, enormes, para realizar el descenso de la evacuación de los aseos. Todavía había muchos trabajos esporádicos para hacer y mi padre continuó sin nosotros, ya que las vacaciones habían terminado y yo tenía que regresar a mi trabajo en la SP. Nuevo capítulo. Fui despedido y luego reintegrado en un otoño muy caliente. La sección sindical CFDT de la SP era bastante exigente al nivel local, lo que nos había llevado varias veces a tener grandes discusiones con los dirigentes del sindicato departamental, porque no estábamos del todo en el molde. Además, no sé por qué, a finales de enero de 1973, habíamos recibido la visita, entre paréntesis, no solicitada, del secretario general de la metalurgia, Jacques Chirac, que había venido para transmitir la buena palabra. Nos quedamos hambrientos y al final todos sentimos una cierta perplejidad. Desde principios de ese año estuvimos en discusiones avanzadas para negociar un acuerdo de empresa basado en las demandas del personal presentada a la gerencia, entre paréntesis, personal al que consultamos con regularidad. Las negociaciones se centraron en la vuelta a las 40 horas por semana, la jubilación a los 60 años, 1 hora de información retribuida por mes, condiciones laborales, la 5ª semana de vacaciones, el bono anual igual para todos y calculado sobre el salario medio de la sociedad, manteniendo y aumento del poder adquisitivo, etc. Todos los sindicatos, entre paréntesis, nosotros la CFDT, la CGC, la CGT, EFO y los autónomos participaron.
Hay que decir que la CFDT representaba alrededor del 85% de los votos de la plantilla y que molestaba mucho a la dirección, a quien quería destruirnos. Después de unas 15 reuniones con los líderes de la SP, el acuerdo de empresa estaba tomando forma, pero aún estaba muy incompleto. CGC, EFO y el GAP autónomo estaban listos para firmar el acuerdo. Y es aquí donde todo se había acelerado, un gran movimiento de huelga que durará más de un mes y comenzará el 24 de septiembre de 1973. Hubo muchos paros laborales y mantuvimos reuniones de información general a medida que avanzaban las negociaciones con la gerencia general. Se instalaron piquetes para filtrar las entradas frente a las puertas de acceso al centro de la YAN. Un día en que 6 de nosotros, incluidos 5 sindicalistas, entre paréntesis yo formaba parte del grupo, como secretario general del Comité de Establecimiento y del Comité Central de Establecimiento, que habíamos dispuesto sus vehículos personales para filtrar las entradas y dejar pasar a los peatones. Habíamos recibido una primera carta de despido con efecto inmediato, con información para la implantación de un procedimiento de despido. Fue el 17 de octubre de 1973, alrededor de las 4 de la tarde, y a las 5 menos cuarto, fue un gran movimiento de los empleados, porque la mayoría del personal del centro de Ayán se había encontrado frente a las puertas de la fábrica y había decidido bloquear la salida de los vehículos, entre paréntesis directores y otros altos ejecutivos, y los autocares de transporte también, que estaban estacionados en las instalaciones de la empresa. Una delegación, electos y personal de Blanquefort, vino a apoyar la acción, y a las 7 menos cuarto de la noche, la dirección había solicitado la evacuación. El sindicato CFDT había querido discutir con el director del establecimiento, pero no se le pudo encontrar, y a las 7:30 de la tarde, el personal había decidido por su cuenta de irse a casa. Al día siguiente, el 18 de octubre, la CFDT, apoyada por la CGC, entre paréntesis Sindicato de Ejecutivos, convocó a una huelga indefinida. Habrá 1.100 empleados de los 1.260 que se unirán al movimiento. Con la gestión de la sede de la Torre Nobel de Puteaux y con su presidente y consejero delegado, Pierre Soufflet, será casi una declaración de guerra, con las transmisiones de numerosos comunicados de prensa, de radio e incluso en la televisión. El día siguiente, el 19 de octubre, mientras las otras organizaciones CGC, EFO y CGT discutían el convenio de empresa en la sede, la CFDT, con los representantes de los distintos centros, había obtenido una cita. La acompañaba el representante nacional de la metalurgia CFDT. Había sido un ataque formal a nuestro sindicato. El director general de la SP había afirmado que los 6 despedidos, incluidos 5 sindicalistas, se habían decidido a dar un ejemplo, que estaba dispuesto a afrontar un mes de huelga y a vaciar a 50 personas si era necesario. Esas habían sido sus propias palabras, y que era el precio a pagar para tener la paz social. En el mismo encuentro, el presidente general también había afirmado con cierta tranquilidad que la CFDT había asumido demasiada importancia en su sociedad, comprometiéndose así a una nueva escala en la provocación. Tras 4 reuniones entre la dirección y la organización sindical CFDT, el 23 de octubre de 1973 se elaboró y firmó un protocolo de fin de huelga. Por un lado, las advertencias ante los despidos de los 6 empleados habían caducado y la reanudación del trabajo debería producirse en condiciones normales en la mañana del día 24.
La CFDT, por su parte, se comprometió a cesar todas las acciones relativas a estos despidos. El episodio de despidos había terminado y la gerencia había enviado a la casa de cada empleado una nota en la que se le explicaban los hechos y progresos del acuerdo de la empresa. Los otros sindicatos, CGC, CGT, FO y los autónomos del GAP, acordaron para firmar y lo harán el 16 de noviembre de 1973. Solo quedó atrás la CFDT porque puntos importantes para el personal sobre la reducción horaria a 40 horas sin pérdida de salario, el bono anual uniforme y la quinta semana de vacaciones y la posibilidad de jubilación a los 60 años con 80% del salario no había sido procesado. Nosotros, el sindicato CFDT, esperábamos el avance de las negociaciones nacionales planificadas con los jefes de la metalurgia UIMM y por tanto no habíamos firmado. Sin embargo, este acuerdo de empresa aún entraría en vigor en la SP a principios de 1974. Mi mandato como secretario general del Comité de Establecimiento de Burdeos y de secretario general del Comité Central de la empresa de la SP se acababa a finales de año. No me había representado a mismo, pero había invertido un poco más a la SP Omnisport. Era el tesorero general y me habían elegido presidente. Desde hace varios años solíamos reunirnos en familia para celebrar diversos eventos en casas de campo alquiladas por los padres de mi esposa Edith. Conocí la casa de Saint-Seurin de Cadorna, que fue la primera que creó no lejos del puerto de la Maréchala, en el río Garona. También había una gran granja en Cavignac, donde recolectamos muchos caracoles, que andaban a lo largo de las paredes o a lo largo de las zangas alrededor de la casa. Había habido una divertida anécdota con Marisa, la más joven de la familia. Una mañana, cuando nos levantamos, ella había sacado una caja de leche condensada azucarada que estaba en el buffet de la cocina y la había dejado puesta a chupar por los dos agujeros hechos para servir. Fue castigada porque las hormigas habían penetrado dentro. Había descubierto que la leche estaba crujiente antes de darse cuenta de su error de glotonería. Risas. La última casa que conocí fue en Cézac, y allí las habitaciones estaban casi compartidas, parecía un dormitorio, colchones en el piso, y en una gran habitación cortada por cortinas componían las distintas áreas de dormir. Aquí es donde vivimos algunos episodios tragicómicos. Había dos robles muy grandes cerca de la casa, y los avispones tenían la costumbre de hacer los nidos. Una noche estábamos jugando a las cartas en la cocina y uno de estos avispones vino a visitarnos. El hermano de Edith, Jean-Pierre, se dedicó a cazarlo, pero falló. Maryse arrojó varios chorros de insecticida al avispón con la bomba que estaba en el aparador. Pero la criatura, enojada, se abalanzó sobre Jean-Pierre dejándole su marca en su espalda. Por suerte, los avispones asiáticos todavía no habían aterrizado en Francia. Otro día que estaba Sulky, el perro pastor de la familia García, Maryse, entre paréntesis, otra vez, se divertía tirándole una piedra para hacerlo correr. Pero aquí estaba yo en el camino, y el proyectil me había lanzado torpemente en las caras, y más particularmente en mis lentes. El cristal de las gafas explotó, y el cristal roto entró en el ojo. No lo cortó para concentrarse en eliminar a los intrusos. Afortunadamente solo estaban pegados a mi ojo. Esto había obligado a mi cuñado Ramón a volver desde su casa en Begles a recogerme para llevar el coche y nuestra pequeña familia a Burdeos, porque al no tener gafas de emergencia no estaba en condiciones de conducir.
y al día siguiente tenía que ir a trabajar. Además, había sucedido otra historia algunos tiempos antes. Mi cuñada Lena y mi esposa Edith habían ido a pasear a los niños con los cochecitos después de cenar. Era tarde y la noche comenzaba a caer. De repente, en un camino bordeado de álamos donde caminaban, se había sorprendido por la oscuridad del atardecer y se habían asustado porque también estaba la tormenta que comenzaba a rugir. Luego comenzaron a una carrera con los cochecitos con Carolina y Ricardo para llegar a la casa lo más rápido posible. Desde finales de 1973 fui presidente de ASSP Omnisport, pero no permanecí mucho tiempo en este cargo, porque el tesorero que me había reemplazado confundía los fondos del club y los fondos de su vida personal. Y además fue destituido de sus funciones de tesorero general en el acto. Y como también había habido algunos problemas en su servicio al nivel de la empresa, fue trasladado lejos de la región de Burdeos. Creo que fue transferido en la sede de Puteaux. Por lo tanto, había retomado mis anteriores funciones como tesorero general y había lanzado en la aventura presidencial a un joven futbolista, Philippe Lacoste. Hará un muy largo y buen viaje dentro de la SSP Omnisport. Por mi parte, dejé el fútbol competitivo mientras permanecía en la SSP Omnisport y me involucré más en el tenis de mesa. Fue a principios de 1974 que, empujado por un tal Michel Dupuy, entre paréntesis, es el que impulsará mi carrera como líder de tenis de mesa, hice el examen y obtuve los diplomas de árbitro regional. Para validar la prueba práctica de arbitraje, tuve mis rayas en el Palacio de Deportes de Burdeos durante la tercera ronda de los campeonatos nacionales individuales, realizando una docena de actuaciones. Así, arbitré al gran maestro Jacques Secretin, número 1, contra el mejor jugador local, Régis Canor, número 8, a quien también arbitré otra vez contra Dany Dont. Para el nacimiento de nuestro segundo hijo Rafael, el sábado por la noche del fin de semana de Pascua, celebramos la fiesta con una familia en nuestra casa. Todos los invitados se habían ido. Mis padres dormían en el sofá del salón y alrededor de la 1:30 de la madrugada nos dirigíamos a la clínica con la maleta. Mi madre, que no dormía, preguntó en español: ¿A dónde vas? Y respondimos: a la clínica a poner el huevo. Era el 14 de abril de 1974, el domingo de Pascuas. Rafael había apuntado la punta de la nariz a las 9:30 de la mañana. Estaba en la clínica de Burdeos Nord y pesaba 3 kilos 650 gramos. En la Asamblea General de la Liga de Tenis de Mesa de Aquitania, en junio o julio de 1974, fui elegido miembro del comité de dirección. Me habían nombrado gerente del tenis de mesa corporativo, que ocuparé durante muchos años. Me habían formado mis predecesores en este puesto, los señores Andrés Fossecave, entre paréntesis, figura emblemática del tenis de mesa girondino, y Serafín Musetelli, entre paréntesis, que trabajaba como pastelero en la Nouvelle Galerie de Bordeaux. También fui elegido presidente de la sección de tenis de mesa de la ASSP. Aprobé el examen y obtuve el diploma de árbitro de juez de equipo en enero de 1975. Participé a una formación continua y me gradué como juez árbitro del criterium individual, entre paréntesis JA2. Inmediatamente después comencé la formación de entrenador y obtuve el diploma federal de entrenador de primer grado el 4 de junio de 1975. Entre paréntesis, la formación fue dirigida por Joël Canor. Asumiría este papel como voluntario durante 13 años con la SSP, supervisando a los niños los miércoles y los sábados, una veintena en iniciación, una buena quincena en los grupos de superacción y de esperanza.
y organizando cursos en fin de semana o durante las vacaciones escolares. También creé una escuela de tenis de mesa específica para mujeres, en la que una decena de jóvenes y adultos participaran, etc. En el nivel de la Liga de Tenis de Mesa de Aquitania, me había embarcado el concejal técnico regional Joel Canor en la organización de un encuentro internacional entre la Francia y la Hungría. Me habían nombrado comisario general del evento, que tuvo lugar en el Palacio de Deportes de Burdeos. Recuerdo que fue un gran acierto, pero qué trabajo. Entre paréntesis, cartas, medios, carteles, cartas, jugadores, alojamiento, comida, árbitros. Muchos preparativos hechos por la noche porque durante el día había de volver a trabajar en la SP. Yo había propuesto a mi hijo Ricardo como abanderado de la delegación francesa. Había sido seleccionado en ese momento, no tenía ni 5 años. Al final de esa temporada fui elegido por 2 años en la presidencia del Comité Departamental de Tenis de Mesa de Gironda. También me había unido al Comité Departamental Olímpico de Deportes. Habíamos pasado el verano en Miropex en casa de mis padres. Mi padre hizo realizar el tejado de la casa con tejas mecánicas planas y había vuelto a pintar las fachadas y los contraventanas. Solo quedó el gran granero para restaurar. El tejado a 2 aguas era de pizarra plana y había muchas goteras. Lo habíamos consolidado con muchos parches caseros y al final quedó casi perfecto. En este granero solíamos secar los jamones, otras salchichas o chorizos que hacía mi madre en el piso de arriba. Y aquí también es donde mi madre colgaba la ropa para secar. En la planta baja, donde el piso era en tierra batida, mi padre había montado un gran banco de trabajo de carpintería y un pequeño taller con vista en el patio, gracias a una hermosa abertura que había hecho en las paredes muy espesas. Todavía había mucho espacio y se podrían aparcar 2 o 3 coches, ya que el granero tenía unos 12 metros por 10 metros. Los vecinos me habían contado que allí se había instalado un café que el granero había servido como zona de bolos en el pasado. De vuelta de vacaciones supimos que Regine, la hermana de mi esposa Edith, que había vivido desde su matrimonio en 1974 con Juan Bensac en casa de su suegra en Pesac, había encontrado una vivienda en Cestas. Esto fue por el contexto de las viviendas sociales con propiedad de vivienda, construida por el Habitat Girondin. No sé qué mosca picó a mi esposa Edith, pero pensó que sería bien de irse a vivir lejos de Burdeos en el campo y no muy lejos de su hermana Regina. Habíamos ido a preguntar si acababan de retirarse de este programa cestadés, el Amour du Moulin à Vent. Habían logrado convencerme, pero era necesario actuar muy rápido para intentar reservar un lote que quedaba. Para mí el problema de vender la casa de la calle del Bosque en Bacarán quedó por resolver, sin obtener una gran ganancia por no pagar impuestos adicionales, porque habían pasado menos de 10 años desde que la compramos. También era necesario ver al arreglo financiero de los expedientes del préstamo, porque con la venta de nuestra casa no teníamos suficiente dinero para realizar la operación y convertirnos en inquilinos beneficiarios. Como la vida nos depara cosas raras. Mis padres vivían en Cestas cuando mi madre se fue a Burdeos para Tameluz el 30 de junio de 1941. Y es así como vuelvo a los lugares donde podía haberme criado, si el destino no había sido tan dramático para mi madre, mi padre y yo. Para mejorar la venta de la casa de la calle del Bosque, en Burdeos, había considerado volver a pintar la fachada y las contraventanas que nunca se habían pintado desde nuestra llegada en 1967. Pero esto no fue necesario, porque un vecino que tenía un taller mecánico justo enfrente quería comprarlo, incluso antes que se hicieran un anuncio para venderlo. Conocía bien la casa y había visto todo el trabajo que habíamos emprendido,
y además buscaba un lugar para albergar a su hija que se iba a casar en el verano siguiente. Logramos completar los archivos financieros y solicitar el lote disponible en el programa Hameau du Moulin à Vent a Cestas. Nuestra solicitud fue aceptada por el Habitat Girondin, pero nos costó un poco más de lo que esperaba porque tuvimos que hacer un préstamo puente hipotecario a 6 meses, tasa de crédito superior a la media, para arrastrar la financiación de una casa hacia la otra. Por lo tanto, habíamos firmado con el vecino de la venta de Bacarán. Todo marchaba con normalidad y a principios de enero de 1976 habíamos firmado una suscripción con el arrendador para la adjudicación de una casa, entre paréntesis lote 21, como inquilino beneficiario en el lugar llamado Moulin à Vent en Cestas. Durante el inventario que se había realizado a principios de marzo, habíamos rechazado las llaves porque muchos azulejos del comedor y la bañera del baño estaban dañados. No teníamos prisa y habíamos esperado que todas las obras se completaran antes que se entreguen las llaves realmente el 31 de marzo de 1976. Fue una vuelta a mis orígenes, increíble e inesperado para mí. Al mismo tiempo, siguiendo el consejo de un colega de la oficina de diseño, acudimos a un oftalmólogo para intentar mejorar la visión de Edith, sustituyendo las gafas por lentes de contacto. Los resultados habían sido impresionantes. Había ganado 3 décimas en un ojo y casi 4 en el otro. Se le había cambiado completamente la vida. Como también llevaba gafas desde los 10 años, había probado el mismo tipo de lentes de contacto que mi esposa, entre paréntesis semi-rígidas, pero no las soportaba. Por eso probé las llamadas lentes de contacto blando y lo sigo usando desde ese momento. Ha sido invaluable para mí para la práctica de deportes. Nuevo capítulo. Nueva escalada de la dirección de la SP. Los guardias móviles frente a los trabajadores. En la SP siempre hubo grandes problemas con la elegibilidad de las clasificaciones. Estábamos en medio de discusiones y estaban llevando a cabo acciones a nivel nacional. Una vez más, me encontré sin cambios en el salario ni un céntimo de más, clasificado en el coeficiente 305, todavía en el grado diseñador 1. Pero seguía ardiendo el trapo entre la dirección de la SP de Burdeos y nuestra sección sindical CFDT, y habíamos entrado en conflicto a principios de abril de 1976. Todo comenzó el sábado 3 de abril para un trabajador del equipo empleado en los hornos de cocción de los compuestos, que funcionaban 24 horas del día. Había detectado una anomalía en el programa de calentamiento del horno, por lo que había llamado a su jefe de equipo, entre paréntesis, que estaba un fin de semana en Dordoña, para pedir instrucciones. Pero la entrevista telefónica no se produjo muy bien. 5 días después, este empleado había sido llevado sin explicaciones al horario normal, entre paréntesis, pérdida de ingresos, y recibió la semana siguiente, mientras se encontraba de vacaciones, una carta de la dirección de la SP de Burdeos indicándole que era el objeto de un procedimiento de despido. Este fue el comienzo de lo que se había llamado el caso Ronzetti. Era el nombre del empleado. El conflicto se había comenzado al mismo tiempo que se desarrollaban las discusiones nacionales sobre los salarios y las clasificaciones, y había durado 7 semanas. El 13 de abril se celebró un día de acción nacional con huelgas en los centros de Allan y Blancafort y una manifestación en Burdeos. Ese mismo día, nosotros, entre paréntesis, sindicato CFDT, acompañamos al señor Ronzetti a una reunión con la dirección administrativa y el director técnico de su departamento para solicitar el elevamiento del procedimiento de despido.
Fue un ataque formal al empleado. No aplica las instrucciones, explíquese. Tiene una mala actitud en el teléfono hacia el jefe, etc. Tras nuestra intervención, la dirección había indicado que examinaría la posibilidad de reclasificar al empleado en otro sector de actividad. Al día siguiente, miércoles, en una asamblea general celebrada en la contratación, se decidió que los movimientos de huelga serían suspendidos en espera de esta decisión. La intersindical envió un telex a la dirección central, que se encontraba en reunión al mismo tiempo en la oficina central en Puteaux para explicar nuestra decisión de suspender el movimiento. Al día siguiente, 2 de nuestros delegados se habían reunido con el jefe de personal de la SP de Burdeos, que había indicado que la decisión se tomaría el viernes. El gerente había confirmado por teléfono que la respuesta se daría a las 11:30 de la mañana. La víspera del fin de semana de Pascua, celebramos nuestras juntas generales en la contratación en los 3 centros de Blanquefort, Saint-Médard-en-Jalles y El Haillan. Estuvieron presentes los alguaciles. A las 11 de la mañana se produjo un paro general y sobre las 11:30 de la mañana, el director y el jefe de personal acudieron a comunicarnos la decisión. Se confirma el despido. No se retiene falta grave y renuncia de preaviso. La reacción no se hizo esperar. Se organizó una nueva asamblea general en El Haillan después de las comidas, seguida de una huelga por la tarde para definir las modalidades de acción. El siguiente fin de semana de Pascua fue un momento de reflexión y nos llevó a estudiar la estrategia de acción que podríamos proponer a los empleados. El martes de la reanudación organizamos juntas generales de contratación y determinamos una lista de demandas en 3 puntos. Reintegro del señor Ronsetti, jerarquía y represión sindical. El personal, entre paréntesis, administrativos del restaurante del comité de establecimiento, administrado por nosotros, había convocado a una huelga de solidaridad. Comenzó las batallas por los comunicados de prensa. La CGC, rechazo a la consulta, igual conflicto. La intersindical, del arte de ganar tiempo y basta de embriaguez. La CGT, patrones de derecho divino. La CFDT, la SP, alta industria de tecnológica o jefes de choque. Cada vez más personas asistieron a las juntas generales cuando fueron contratadas y se desencadenaron varias huelgas. El lunes siguiente, una reunión con la dirección sobre los 3 puntos de exigencia no había ido más allá que el punto número 1. Al día siguiente habíamos decidido encadenar a los portales de la entrada, colocar un piquete y realizar una asamblea general. La dirección hizo cortar las cadenas por los guardias, acompañados de funcionarios del centro. La mitad del personal se había puesto a trabajo. El restaurante estaba en huelga y alrededor de la una camioneta de transportes de sándwiches para la gerencia había corrido a los huelguistas frente a la entrada. Uno de los huelguistas había evitado el impacto agarrándose a los limpiaparabrisas de la camioneta. La huelga había comenzado de nuevo. El jueves, entre las 5 y las 6 de la mañana, habíamos puesto la camioneta del comité de establecimiento frente a las puertas de la entrada, dificultando el paso. Nos habíamos enterado que había guardias móviles apostados no lejos del centro, y alrededor de las 7 de la mañana había venido un comandante de la gendarmería para decirnos que los guardias móviles intervendrían si el personal que deseaba entrar al trabajo no podía hacerlo. Nos habíamos quedado sentados tranquilamente frente a las puertas. Había intervenido el señor Abel Laporte, el alcalde de Haillan. Había hablado frente a la entrada del centro para intentar calmar la situación. Los guardias habían cortado las vallas y abierto media hoja de la puerta
y solo 5 o 6 personas habían entrado pasando por encima de los huelguistas. Llegó el escuadrón de la Guardia Móvil y empujó a los huelguistas para abrir un amplio pasillo, pero nadie había entrado. Solo unos pocos altos ejecutivos escoltados por los gendarmes se presentaron para entrar y llamaron al personal de regresar al trabajo, pero nadie los siguió. El comandante de la gendarmería de la compañía parecía decepcionado y la policía se había retirado. A la mañana siguiente los gendarmes todavía estaban presentes y los guardias móviles estaban apostados no muy lejos en la ciudad de Egina. Nadie había entrado. El director del centro y el director técnico habían venido a remendar y presionar al personal que estaba frente a las puertas de entrada del establecimiento, y habían regresado unas 150 personas. Las huelgas habían durado varios días, con o sin piquetes, con manifestación en el pueblo. Teníamos el apoyo de varias empresas, se había organizado las colectas para ayudar a los huelguistas. Finalmente, la dirección había indicado en un comunicado de prensa la lista de las plazas ofrecidas al señor Ronzetti. El intersindical había elaborado un protocolo de fin de huelga, pero la dirección no había querido firmarlo, mostrando su desgana. Fuimos recibidos en la Dirección Departamental del Trabajo por el director departamental y el inspector del trabajo, y se enviaron propuestas a la dirección. Las secciones sindicales se unieron sin la CGC, que se había retirado de nuestro movimiento, y propuso una reunión con la Comisión Regional de Conciliación. Luego, al final del día, una reunión general celebrada en el centro de Ayán propuso la reanudación para el día siguiente, 11 de mayo. Al mismo tiempo, la gerencia general anunció que había transmitido por alguacil para decisión no menos de 7 procesos judiciales y sanciones para determinados empleados, que podían ir de la amonestación hasta el despido. La reunión de la Comisión Regional de Concertación se llevó a cabo el lunes 24 de mayo, pero los sindicatos FO y CGT estuvieron ausentes. Se programó una nueva reunión para el 2 de junio. La huelga terminó sin un protocolo de fin de huelga, dejando con una espada de Damocles encima de nosotros. Y la vuelta al trabajo se hizo con dolor. Una sola sanción, transferencia, con un joven ejecutivo, cayó algunos tiempos después. Estas 7 semanas de huelga habían sido muy difíciles de soportar. Sería el último gran movimiento que hubiera vivido yo en la SP, aunque no hubiéramos comprometido en otras ocasiones a defender las reivindicaciones de los trabajadores. No todo fue malo, porque habíamos avanzado mucho gracias a las negociaciones nacionales metalúrgicas sobre los salarios y las clasificaciones. Por el lado de mi familia, la tía Dominga, que me había criado en el pueblo de Rafales a principios de la década de 1950, murió a mediados de mayo de 1976 a la edad de 84 años. De vuelta a casa, un agricultor de cestas, el señor Kosek, amigo de mi suegra Gineta, vino a limpiar el terreno y devolvió toda nuestra tierra, con un tractor equipado con una cultivadora rotativa de tipo rotavator. En agosto de 1976, mis padres vinieron a pasar un tiempo con nosotros y con mi padre habíamos hecho los cimientos y la construcción de un muro de bloques de cemento para encerrar el frente de la casa, en el lado de la calle. Pero antes había que nivelar el suelo a unos 80 centímetros de altura a lo largo de todo el pasaje de la entrada, unos 12 metros. También habíamos hecho una terraza de hormigón armado de unos 100 metros cuadrados. Todo eso alrededor de la casa, lo que nos permitió tener un acceso más limpio al alojamiento, porque el suelo arenoso de cestas era muy negro. Fin de la quinta parte.